Buenos días chicos, bienvenidos a esta nueva asignatura, Conocimiento de la adultez y la vejez. Para poder entender esta etapa del desarrollo humano necesitamos hacer una pequeña retrospección a lo que ustedes ya han visto a lo largo de sus anteriores cuatrimestres. Lo que tiene que ver con el conocimiento de la infancia y con lo que tiene que ver con el conocimiento de la adolescencia. A grandes rasgos voy a hacer un encuadre para poder entender este proceso y poder iniciar. Iniciamos acá entendiendo que vamos a partir esta asignatura a través de la teoría del desarrollo humano. Para entender la teoría del desarrollo humano nos vamos a basar en tres esferas que son fundamentales para esta comprensión. Iniciamos con la esfera social, la esfera parte psicológica y la parte de la esfera biológica. La interacción de estas tres esferas nos permite entender el desarrollo humano de manera integral. Por lo tanto, esta parte central es donde nosotros nos vamos a ubicar. Tenemos que entender este desarrollo desde esas tres esferas porque es muy importante en esta parte de la interacción. Desde el punto de vista de la biología nos va a interesar cómo es que se va a dar el proceso de maduración del cuerpo y obviamente nos va a llevar a la parte de la vejez, entendiendo que esto es como subir una montaña. Cuando vamos en la parte de la niñez, vamos subiendo a la adolescencia, llegamos al punto máximo que es la vida adulta, pero después vendrá el declive. Y obviamente en ese declive también vamos a encontrar que va a haber cambios durante todo este trayecto de la parte biológica. En la parte psicológica también vamos a tener una evolución desde que somos pequeños hasta que somos adultos. La interacción de nuestros procesos cognitivos son los que nos van a llevar a entender cómo en la vida adulta tomamos decisiones y somos responsables de esas decisiones. Y finalmente la parte de la interacción social. Recordemos que somos animales sociales y en esa parte de la interacción social debemos de entender que los demás o las personas que están a nuestro alrededor tendrán un factor importante también en nuestro desarrollo. Por lo tanto, volvemos a retomar esta parte que siempre es importante mencionar, que somos un ente biopsicosocial y cultural. Es decir, somos esa parte integral, no nos podemos desprender y para poderla entender vamos a hacer esta línea de tiempo que nos va a ayudar a entender cada una de estas etapas. Iniciamos aquí el día cero, digamos nuestro nacimiento, que vamos a marcar como esa parte del desarrollo. Pero previo al nacimiento tenemos el periodo prenatal, que va desde el momento de la concepción, es decir, de la unión del óvulo y el espermatozoide, hasta la gestación, que tiene una duración de 36 a 38 semanas y va a depender mucho de los organismos para que se dé en ese tiempo. Una vez que tienes o se está desarrollando el feto dentro de la bolsa embrionaria, obviamente va a ir creciendo y va a ir desarrollando sus órganos, lo que le va a permitir ser un ser funcional para posteriormente convertirse en un ser humano y por lo tanto pasar por todo este proceso evolutivo en la cuestión de su desarrollo. En el momento del nacimiento, nosotros vamos a marcar como el inicio precisamente de esta parte del desarrollo humano. Sí nos interesa conocer la parte evolutiva previo porque va a haber cosas que en su momento, cuando somos gestantes, puede haber situaciones que pueden perjudicar o pueden tener una repercusión en el desarrollo a futuro. Del día cero vamos a comenzar a dividir las diferentes etapas que transcurre el ser humano. Tenemos la primera infancia, la segunda infancia, la tercera infancia, la pubertad, la adolescencia, la adultez temprana, que le vamos a llamar juventud, la adultez, la madurez, la vejez y finalmente la muerte. La primera infancia incluye del día cero, es decir, del día del nacimiento hasta los 3 años aproximadamente, donde diferentes teorías del desarrollo nos marcan precisamente cómo es que el niño va a evolucionar. Tenemos a Piaget, Vygotsky, etcétera, que de alguna manera ya lo han descrito, ustedes ya tuvieron que haberlo trabajado en su momento en la materia de conocimiento de la infancia. En la segunda infancia, de los 3 a los 6 años, el niño ya está en una etapa preescolar, está desarrollando mayores habilidades y obviamente ya tiene también otras características personales, ha crecido en tamaño, también ya tiene otras funciones biológicas, etc. La tercera infancia, que va de los 6 a los 12 años, aquí el niño prácticamente se mantiene estable, sus rangos de crecimiento van variando poco a poco y no va a ser hasta la entrada a la pubertad alrededor de los 12 años y va a depender tanto del género, es decir, si es hombre o mujer, o si en su momento es también una cuestión genética o de la misma raza. La pubertad va a marcar, es una pequeña etapa en la cual viene una transformación del cuerpo de ser niño
precisamente llevarlo a la parte de tener ya un cuerpo más de adulto. Esta pequeña etapa de la pubertad es de meses prácticamente, para a veces el adolescente es imperceptible, para los que conviven con ese niño, con ese preadolescente que también se le llama, va a tener cambios en la estatura, en los cambios de voz, etcétera, características que en su momento también ya las tuvieron que haber analizado en la parte de la adolescencia. La adolescencia es la etapa más larga en cuestión del tiempo, de la temporalidad, va de los 12 hasta los 24, 25 años desde este punto de vista de esta teoría. Esta parte de la adolescencia permite precisamente que ese ser humano vaya no solamente madurando desde el punto de vista biológico, sino también vaya desarrollando mayores habilidades cognitivas y por lo tanto lo prepare para las responsabilidades de la vida adulta. La adolescencia en los seres humanos es muy larga a comparación de otras especies. Por eso es muy importante marcar esta etapa como fundamental para lo que será la futura vida de este ser humano en la parte adulta. Tenemos la adultez temprana, que le llamamos como juventud, es decir, una vez que concluye la adolescencia, alrededor de los 24 o 25 años, y hasta los 40 aproximadamente. Posteriormente, tenemos la parte de la adultez, que va de los 40 a los 60. Esta etapa, como tal, la vamos a conocer como adultez. Hay características que se van a mantener estables desde el punto de vista de la biología. Obviamente tenemos ya un desarrollo totalmente concluido desde el punto de vista psicológico, en la parte de todo el desarrollo cognitivo, y también ya habrá desarrollado habilidades sociales que le permitirán desenvolverse dentro de esos ambientes. Alrededor de los 60 años vamos a hablar de la etapa madura y ya nos vamos a meter a la cuestión de la vejez. No podemos marcar como tal a los 60 años la etapa de la vejez, puesto que todavía hay situaciones funcionales, tanto biológicas como psicológicas y sociales, que no nos permiten encasillarlo, por decirlo así, a esta persona como alguien en la vejez. Pero que nos va a empezar a marcar precisamente ese inicio, porque es cuando vamos a encontrar más marcado ese declive biológico, que se marca precisamente con ya hay cambios físicos corporales, disminución de estatura, también en la cuestión de la tonicidad de la piel, etcétera, que esto precisamente es lo que vamos a analizar en esta asignatura. Y finalmente la vejez, que se va a dar a partir de los 70 años hasta el día de su muerte. Posterior a la muerte también hay un proceso que es el proceso de la muerte, que sucede con el cuerpo después de que nosotros dejamos de expiramos, dejamos de existir. También lleva un proceso en el cual, digamos que es la parte final de nuestra existencia. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? Que también lo vamos a trabajar. Por lo tanto, en esta parte del desarrollo, vamos a ver o vamos a hacer esta trascendencia desde la adultez o juventud temprana hasta la muerte. Por lo tanto, en esta asignatura también hablaremos un poco de la tanatología, que nos va a permitir entender esta parte. Entonces, a grandes rasgos es lo que vamos a analizar en esta asignatura. Vamos a iniciar aquí, que es quizás la etapa en la que ustedes están insertos. Entonces, seguimos trabajando y vamos a empezar a trabajar con materiales que van a estar en función de esas 3 áreas.